Por lo tanto, en Retrato de la Lozana Andaluza vemos un principio de pícara, pero no llega a serlo del todo porque no se narra el viaje que hace, aunque sí se cuenta que realiza un viaje, y tampoco narra su propia historia de forma autobiográfica. Pero sí sufre el problema del hambre, de tener que sobrevivir sola en una sociedad que además se describe de forma brutal, eso lo comparte con la Celestina. Y otro libro que sirve de fuente de inspiración a la picaresca y por tanto al Lazarillo es el libro de Buen Amor, por ese carácter autobiográfico, ese carácter pretende más o menos, en el caso del libro de Buen Amor, ser una confesión, por lo tanto es completamente sincero, narra la historia en primera persona, etc. Por último, también es curioso decir que la pintura inspira en cierto modo la picaresca y sobre todo muchas escenas concretas del Lazarillo, porque encontramos un grabado del siglo XIV de un lazarillo anónimo que estaba bebiendo a escondidas del tazón de su amo, que es un ciego, y por lo tanto se da una escena parecida a la de Lázaro cuando bebe con una paja del vino de su señor. Bueno, en lo que se refiere al tema, cabe destacar que pese a que el Lazarillo podría confundirse con facilidad el tema, pensar que se trata de la historia de un niño que viaja por diversos lugares y que vive aventuras con sus amos, el tema principal sería el aprendizaje que Lázaro realiza para poder sobrevivir a lo largo de toda la novela. Es decir, con su primer amo, con el ciego, Lázaro es todavía muy... no es consciente, muy inocente, no es consciente de la maldad que hay en el mundo y por eso su amo le dice que ponga la cabeza cerca de una estatua y le da un golpe, porque realmente él todavía es un niño. Entonces, durante todo el relato nos cuenta cómo Lázaro va aprendiendo a sobrevivir por su cuenta, va entendiendo cómo funciona el horrible mundo en el que vive y cómo es la vida picaresca, la vida de un pícaro, que es al final lo que él es. Por lo tanto, al contrario de lo que sucedía con los libros de caballería que ya os he mencionado, aquí sí vemos una evolución desde su infancia a la edad adulta. No nace con esa personalidad, con la personalidad que tiene cuando es adulto, sino que en un principio era muy ingenuo y muy inocente. Y con el tiempo va aprendiendo cómo es la vida y cómo puede sobrevivir mejor. En resumidas cuentas, cobra importancia lo que le sucede realmente a los pobres. El libro toma la perspectiva realista de la vida y de la sociedad. Es decir, este aprendizaje realmente nos lo están contando como una historia ficticia, pero es la historia que sufrieron muchos niños en esta época. En lo que se refiere a la autoría, cabe destacar en primer lugar que El Lazarillo es una novela anónima. En segundo, debemos decir que su autor se esforzó considerablemente en que no se supiera ni en su época, especialmente en su época, claro, pero tampoco ahora quién lo había escrito de verdad. Es decir, no dejó ningún tipo de testimonio que ahora pudiéramos encontrar y pudiéramos asociarlo a su persona. En tercer lugar, podemos deducir por la descripción tan realista que hace que conocía muy bien cómo era el mundo en el que vivía y el ambiente especialmente pobre. Esto nos podría llevar a una pista falsa, nos podría llevar a pensar que realmente el escritor es un pícaro o alguien que pertenecía a la clase social baja.
pero esto no puede ser así, tiene que ser alguien de un estrato más alto, porque los pícaros de esta época apenas sabían escribir y desde luego no tenían dinero para poder contratar a un cronista que pudiera escribir lo que ellos le dictaran. Además, sabemos que se crea una ley en 1551 que es una ley escrita por la Inquisición en concreto y prohibía publicar libros que no estuvieran firmados por su autor, es decir, que no se podía publicar libros anónimos. Esto nos lleva también a pensar que la persona que escribiera el Lazarillo tenía que ser de clase social alta para poder evadir esta norma. Además, más adelante el libro fue prohibido por la Inquisición y no se anotó el nombre del autor. Cuando se hacía el papeleo para censurar un libro, para prohibirlo, siempre se anotaba el título del libro y al lado el autor que lo había escrito. Si era anónimo, se anotaba que era un libro anónimo. Pero en el caso del Lazarillo no se anota ni el nombre del autor ni que sea anónimo. Esto podría llevar a pensar que realmente los censores sí que sabían quién había escrito el Lazarillo, pero era una especie de secreto a voces, es decir, todo el mundo lo sabía, pero nadie se atrevía a ponerlo en palabras. Los autores a los que la crítica actual ha investigado y que se cree que podrían haber sido los escritores del Lazarillo son muchos, pero cabe destacar a Diego Hurtado de Mendoza o a Juan de Valdés. Estos son los autores que escribían en esta época y a los que se tiende a asociar la autoría del Lazarillo. A continuación vamos a ver por qué se cree que cada uno podría haber escrito el libro y vamos a analizar los pros y los contras. En primer lugar, Diego Hurtado de Mendoza tiene muchísimos rasgos a favor de haberlo escrito. El primero y más importante es que en el inventario de sus libros, cuando él murió, cuando se hizo el testamento y el inventario de las obras que había en su biblioteca, se encontró una referencia a un legajo de correcciones hechas para la impresión del Lazarillo y Propaladia. Un inventario sería eso, un listado de los libros a los que pertenecen a una persona en concreto o a una librería, y normalmente se anota el nombre del libro y la editorial o algún rasgo que lo pueda identificar y el estado en el que se encuentra. En este caso se menciona que se encuentra en un legajo. Un legajo eran normalmente varios papeles unidos a través de una cuerda y todos ellos tenían la misma temática o estaban relacionados entre sí, todos estos papeles. En este caso son unas correcciones, todos ellos, esto es el elemento que los une, y son del Lazarillo y de la otra novela que sí que se sabe que es de Diego Hurtado de Mendoza, que es Propaladia. El segundo rasgo que podría asociar la autoría a este personaje es que se encontraba en Amberes en 1554, en el año justo en el que salió la edición en esta ciudad. En tercer lugar, en esta época él había tenido, entre 1550 y 1551, había tenido problemas con la corte, con el rey en concreto. Entonces le habían expulsado temporalmente de la corte, le habían pedido que hiciera un retiro a un monasterio de Extremadura y él no estaba, por lo que se cuentan en algunas cartas, no estaba demasiado contento con esa situación, porque recordemos que Diego Hurtado de Mendoza tenía un cargo muy importante en la corte. Había sido virrey de Nápoles. Esto significa que cuando el rey no se encontraba en esta ciudad, él era el principal cargo de allí. En cuarto lugar, envió una carta a uno de sus amigos más íntimos, que es Francisco de Mendoza,
y en esta carta precisa que le va a mandar un libro, se entiende que escrito por él, pero que no espere gran cosa, que no es que es un libro de entretenimiento, no es un libro serio, no es un manual, digamos. Y se cree que puso tanta atención en no mencionar el libro que seguramente sería el Lazarillo. Además fue más o menos en los mismos años, en 1556 más o menos. En quinto lugar, en la biblioteca nos encuentran grandes clásicos que inspiraron el Lazarillo. Debemos ver que nosotros hemos mencionado solamente la Celestina, el libro de Buen Amor, pero que realmente el Lazarillo también contiene algunas enseñanzas que se encuentran en libros de Cicerón, de un montón de autores importantes. Y estos libros justo no se encuentran en la biblioteca de Hurtado de Mendoza cuando se hace el inventario que hemos mencionado. Entonces llama mucho la atención porque él tenía muchísimos libros de Cicerón, a lo mejor tenía 12 libros, pero justo en el que se refiere al Lazarillo no lo encontramos. En sexto lugar, su infancia fue en Granada y esto hace que conozca muy bien la cultura morisca. Recordemos que el personaje de Zaide, que es un criado que se encuentra que proviene de este tipo de cultura, se representa muy bien en la novela. Y esto solamente sería posible si el autor conociera bien cuáles eran las costumbres de la cultura morisca. En séptimo lugar, utiliza una misma expresión en dos de sus libros, que sería hacer visitas, andar de visita. Y lo utiliza en Guerras de Granada y también en el Lazarillo. Y se ha buscado esta misma expresión en los libros que son de esa época y solamente se ha encontrado en estos dos. Entonces ya vemos que hay un rasgo de estilo que es similar. En contra de que Diego Hurtado de Mendoza sea el autor, se ha expuesto que el estilo de muchos de sus libros, especialmente de Guerras de Granada, es muy distinto al que se utiliza en el Lazarillo. Guerras de Granada es mucho más sobrio, se centra más en el aspecto militar, mientras que el Lazarillo pues, es una novela picaresca. Pero realmente esto no podría considerarse un rasgo en contra, porque si leemos a otros escritores, por ejemplo a Quevedo, cambia mucho en sus poesías y en algunas poesías que en otras. Es decir, depende de la perspectiva que tome y esto sucede con todos los grandes escritores. No se expresan igual dependiendo de lo que escriban. Entonces podría ser también el caso de Diego Hurtado de Mendoza. En cuanto a Juan de Valdés, a favor de que sea el autor, encontramos que era funcionario dentro de la corte, entonces también tenía un cargo alto en este lugar, pero claro, esto también es una pista más a que Diego Hurtado de Mendoza podría ser el autor, porque pese a que los dos pertenecen a la corte, es Hurtado de Mendoza el que tiene un cargo más alto, el de virrey. Entonces era el que más se tenía en juego en caso de que el Lazarillo se asociara con su autoría. Es decir, el que podría perder su cargo directamente y un cargo bastante respetado. Otro elemento para pensar que Juan de Valdés podría ser el autor es que conocía a la perfección la ciudad de Toledo y en concreto Escalona. Había estado muchos años viviendo en ambas ciudades y son dos ciudades que precisamente aparecen en el Lazarillo. Por último, en este caso sí, el estilo, las expresiones que utiliza a la hora de hablar son similares en su obra Diálogo de la lengua y en el Lazarillo. Él expresa que las novelas deberían escribirse tal cual hablamos, de una forma más natural, sin pensar tanto. En contra encontramos que formaba parte precisamente de la corte, pero en un puesto más bajo, y que no existe ninguna prueba física a su favor. Es decir, el legajo que hemos mencionado antes con Hurtado de Mendoza, en el caso de Juan de Valdés, no existe.
Entonces nos da una pista más de que posiblemente Hurtado en Mendoza sería el autor.